Sam. William F. Harvey. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño para Cuentos Extraños, Weird Tales. Sambo. Una cosa es cierta, Arthur nunca debería haberle enviado aquel muñeco a Janie. Sucedió del siguiente modo. Nos escribió una de sus absurdas cartas desde algún lugar de África, donde había estado ayudando a sofocar una revuelta de los nativos. Llegó adornada, como de costumbre, con unos enérgicos bocetos a plumilla de sus soldados negros, que parecían tener un extraordinario parecido con los Christy Minstrels 8, y en una postdata nos informaba de que le iba a enviar a Janie una pequeña muñeca negra que había encontrado en una cabaña desierta. La muñeca apareció 15 días más tarde, envuelta en un suplemento de ingeniería de The Times de hacía un año, atado con 3 cuerdas anudadas. Los sellos los guardé para mi sobrino de 3 años, para cuando llegue el momento en que aprenda a apreciar su valor. Janie se llevó un gran chasco, y lo cierto es que no me extraña. Había esperado con ansia la llegada de este nuevo miembro de su familia, con mucha más ansia de lo normal, si cabe, a causa de Cicely White, que no dejaba de presumir sin cesar de la muñeca que su madrina le había enviado desde París. El pequeño africano, en vez de llegar acompañado de un baúl cuidadosamente pintado con todo un guardarropa en miniatura en su interior, se presentó en un estado de completa desnudez. Creo que Janie podría haber perdonado esta falta de vestuario si hubiera sido algo menos feo. Pero es que además era horrendo. Sus labios eran anchos, su nariz un bulto protuberante e informe y su pelo un matojo de nudos. El único rasgo redentor era su talla, pues medía solo 2 pies y medio, y podía mantenerse perfectamente en pie en el baño de fluido de Candy 9, al que fue sometido. Pero me pareció que mi hermana se equivocaba al castigar a Janie a causa de sus lloros. El contraste entre Sambo y la alegre parisina de Cicely White era demasiado enorme. Durante 3 días enteros Sambo permaneció abandonado sobre el suplemento de ingeniería sin que nadie le prestara la más mínima atención. Durante este periodo, Mary dedicó sus momentos de ocio a hacerle unas mínimas modificaciones a las enaguas escarlata que había confeccionado pensando originalmente en un joven habitante de Uganda. Vestido con esta prenda, Sambo parecía más feo aún que antes. Janie no quería ni acercarse a él. Lo odiaba. No era un muñeco apropiado para ella. Incluso le pidió a Mary que se lo llevara lejos de allí. Pero mi hermana nunca ha sido dada a consentir a sus sobrinos y sobrinas, por lo que describió de modo muy gráfico, si bien no del todo certero, la sorpresa y disgusto que se llevaría Arthur si llegase a descubrir el modo en que había sido recibido su regalo. Su autoridad, aunque no sus argumentos, acabaron por prevalecer. Tras una cantidad de lloros completamente irracional, incluso para tratarse de una niña tan sensible como Janie, los derechos de Sambo fueron finalmente reconocidos. Janie no fue la responsable de que el muñeco se llamara Sambo. Si le hubieran dejado salirse con la suya, el muñeco se habría llamado eso, y punto. Pero Mary es una de esas personas que creen que todos los perros deberían llamarse Robert y todos los canarios Dick. En cuanto Sambo llegó no tuvo la menor duda de cómo iba a acabar llamándose. Mi propuesta alternativa, Lobengula, fue rechazada despectivamente argumentando que aquel individuo en concreto provenía de una parte completamente distinta de África. En el momento de su adopción, el muñeco tenía 14 hermanos y hermanas de diferentes nacionalidades. Tal y como era de esperar, asumió su puesto al fondo de la clase. Era el último en ser lavado y el primero que se iba a la cama, y si a la hora del té faltaban tazas o platos, era el que siempre sufría las consecuencias. Sambo llegó a principios de octubre, a finales de mes se había producido un cambio. Un día sorprendí a Janie a la hora del té. Sambo se había sentado en la 14ª silla, frente a la última taza y al último platillo, y Julielma María, una muñeca sencilla pero bien intencionada, estaba a punto de irse a la cama sin haber cenado. No hará falta decir que acusé inmediatamente a mi sobrina de injusticia y favoritismo.
Estaba muy pálida y asomaban lágrimas a sus ojos. Me dijo que lo sentía por Gali, pero que no podía evitarlo. Era culpa de Sambu, y le odiaba por ello. Pensé que la explicación era un poco endeble, y me ofrecía llevarme a Gali abajo para que tomara el té con nosotros. Mi propuesta fue inmediatamente aceptada con alegría. Una semana más tarde Sambu era el noveno de la lista, Nelson, Tweedledum y Tweedledee, el Gollywog, 10, y Gulielma María se encontraban ahora por detrás de él, y en su plato, tal y como solía sucederle al Benjamín de antaño, había ración doble. En vano protesté. Parecía ser que Sambu había insistido. Gianni lo sentía muchísimo por los demás, pero no podía evitarlo. El 1 de noviembre, Sambu había ascendido hasta el 4.º puesto. Ahora vestía, además de sus enaguas escarlata, un par de calcetines que pertenecían a la muchachita del Ejército de Salvación que se encontraba sentada junto a él y cuyos pies parecían haber sufrido de la exposición a los elementos provocada por la ausencia de su protección habitual. Le pregunté a Gianni si había ofrecido sus calcetines por voluntad propia. No, a la muchachita del Ejército de Salvación casi se le había roto el corazón. Era culpa de Sambu. Los quería y Gianni se los había quitado a Susan mientras ésta dormía. En la víspera del día de Guy Fawkes, 11, mantuve mi debate anual con Mary sobre la viabilidad de preparar una pequeña hoguera. Una tras otra, rebatí las mismas objeciones de siempre: el peligro para la casa, el derroche de buena madera cuando en Londres había millones de personas solas y sin fuego que les calentara, la perpetuación de la animosidad religiosa y el peligro de coger un resfriado. Me fui a la cama agotado, pero triunfante. A la mañana siguiente, durante el desayuno, expuse mis planes y Mary dio su permiso oficial para que Gianni y 4 de sus muñecas presenciaran la ceremonia desde la ventana del cuarto de baño. Mi sobrina pasó la mayor parte del día atendiendo a las reclamaciones de las muñecas rivales. Mi sorpresa fue grande cuando, iluminados por el rojizo resplandor de la hoguera, reconocí, apoyados contra el cristal de la ventana del baño, los rostros inexpresivos de Rose, Eric. Como me desagradaba aquel muchachito que, con su chaqueta de Eton, parecía la mismísima esencia de la mojigatería, Alessia y Sambu. Cuando llegó el momento de sacar las bengalas verdes, me fijé en que este último, además, iba vestido con un kimono japonés que ciertamente nunca antes había llevado puesto, e iba tocado con un sombrero de 3 picos que, sospechaba, debía de haber pertenecido a Nelson. 15 días más tarde estalló una guerra abierta entre Sambu y Eric. El objetivo inmediato de la misma era dirimir la posesión de la chaqueta de Eton. El ulterior era el privilegio de sentarse entre Rose y Alessia, dominando al resto de la familia. Las simpatías de Gianni estaban con Eric, que para ella era la encarnación de la masculinidad inglesa. Las mías estaban con su oponente, que acabó erigiéndose vencedor, como de costumbre. Eric, ya sin chaqueta, se vio obligado a enfrentar los rigores de nuestro invierno inglés en mangas de camisa. Ahora que todos sus rivales masculinos habían sido derrotados, supuse que Sambu habría colmado todas sus ambiciones. No fue así en absoluto. De un modo completamente falto de caballerosidad empezó a guerrear contra Rose, la más antigua y más hermosa de todas las muñecas de Gianni, única poseedora de ese talento tan preciado que es caer en un trance soñoliento cada vez que alguien la tumbaba. Para cuando llegaron las Navidades, Sambu era el primero en ser servido, el primero en ser vestido, y el último en acostarse. Y Gianni le odiaba. Durante los siguientes 3 meses no ocurrió nada destacado en relación con Gianni y sus muñecos. Pasé la mayor parte del tiempo lejos de casa y apenas vi a mi sobrina. Cuando regresé, Mary llamó mi atención sobre un nuevo giro. Realmente creo que Gianni está empezando a dejar atrás la niñez, por fin, dijo. Se está desprendiendo de algunas de sus muñecas, la verdad es que debería contentarse con menos. 6 semanas más tarde el número se había reducido a 1. Sambu, aunque Gianni había desarrollado aquel cambio por iniciativa propia, se la veía alicaída y no tengo la menor duda de que, en privado, lloró abundantemente. Eso me lo esperaba.
Lo que me sorprendió fue el hecho de que no diera la más mínima muestra de haber transmitido su afecto al único miembro que quedaba de su familia. Es cierto que Sambu siempre estaba con ella, en la casa y fuera de ella. Comía a su lado y dormía a los pies de su cama por las noches. Pero no era porque le tuviera cariño, empecé a pensar que actuaba movida por el miedo. Una tarde estuve buscando a Yani y no pude encontrarla ni en la habitación de sus juguetes ni en el jardín. Registré la casa en vano y estaba empezando a preocuparme cuando me acordé del desván. Yani tenía el acceso prohibido al desván debido a que la escalera que conducía hasta allí no tenía barandilla, pero no por eso tuve menos suerte. Allí, en mitad de una empalizada formada de baúles y maletas estaba sentada Yani, rodeada de sus muñecas. Su rostro se deshacía en sonrisas. En su regazo se sentaba Eric, a sus pies yacía Rosa en su habitual estado de trance. «De modo que así es como pasas las tardes», dije. «Me pregunto qué diría tu tía si lo supiera». «Oh, por favor, tío, no se lo digas», respondió Yani. «Y pase lo que pase, no se lo digas a Sambu». Hasta que habló, no me había percatado de su ausencia. Algunas preguntas más me revelaron que Sambu se había quedado dormido en el jardín. Levanté la pesada ventana de la buhardilla y miré hacia abajo. Sí, allí estaba, sentado sobre el banco del jardín, mirando hacia arriba, en nuestra dirección, con ojos que, al menos a mí, me parecieron abiertos de par en par. «Me temo que ya sabe dónde estamos», dijo Yani. «Es muy listo, por supuesto». No le dije nada a Mary sobre lo que pasaba arriba. Tampoco es que hubiera mucha necesidad, ya que las visitas de Yani a su familia desterrada pronto cesaron. Mi opinión es que Sambu le había prohibido que continuara con ellas. Sobre lo que sucedió tras las matas de frambuesa, es algo de lo que casi nunca hablo. De hecho, nunca se lo conté a Mary, pues siendo como es una persona completamente carente de imaginación, habría pensado que le estaba mintiendo, o bien que Yani estaba loca. La tarde había sido más tranquila de lo habitual. A Mary se la notaba contrariada, Yani se mostraba apática y yo me caía de sueño. Como de costumbre, me había instalado cómodamente en un rincón a la sombra del jardín de la cocina, donde la doncella nunca se molesta en mirar cuando viene a anunciar la llegada de algún visitante y donde no pocas veces he sorprendido a los niños del colegio buscando nidos de mirlos. Me despertó de la siesta el ruido producido por alguien al andar entre las matas de frambuesas. A través de estas pude ver el destello de un vestido blanco. Me acuclillé y lo seguí. Yani se encontraba a unas 15 yardas de distancia. Llevaba una muñeca a la que no dejaba de abrazar. Lloraba amargamente. La seguí a través de las frambuesas, recorriendo un caminito que no había estado allí 15 días antes, hasta la tierra sin cultivar en la que en otoño sembrábamos apio, hasta más allá del cementerio en el que reposaban generaciones de gatos y perros, hasta llegar al extremo más alejado del enorme jardín. Era un lugar desierto entregado a la basura, jarrones rotos, pilas de garrotes para los guisantes y montones de hierba amarillenta y en estado de descomposición, producto de las podas del verano anterior. Me escondí detrás de uno de estos montones de césped y observé. En una silla que Arthur le había regalado a Yani hacía 3 cumpleaños se sentaba Sambu, mostrando su expresión habitual de vacuidad absoluta. A más o menos una yarda frente a él se alzaba un montoncillo de paja y palos secos junto al cual reposaba la caja de cerillas que había pasado horas buscando los 2 días anteriores. También había una pequeña sierra procedente de mi caja de herramientas. Hice rechinar los dientes al ver la hoja oxidada. Yani depositó su muñeca en el suelo, lloró sobre ella y la besó. Después, antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba haciendo, le había cortado brazos y piernas y había colocado su desmembrado torso sobre la pira funeraria. Desde la pista de tenis llegó la voz de Mary gritando: «Yani, Yani, no es fácil encender una cerilla con una vieja caja de plata que hace tiempo que perdió la rugosidad». Pero al fin consiguió hacerlo, y en un momento el fuego rugía. La madera seca crepitaba con el calor.
Después volvió a sonar la voz de Mary, más alto y con más insistencia, y Yanni se marchó. Encendí un cigarrillo y observé el fuego apagarse, controlando con dificultad el impulso de añadir más combustible en presencia de Sambo. Antes de abandonar el lugar, encontré los restos chamuscados de otras 8 muñecas. Una, a la que tomé por Eric, era particularmente horrenda, su cabeza no tenía rasgos, apenas un ojo de cristal sobresaliendo sobre un enorme grumo de cera. Regresé a la casa con tanto sigilo como había venido. Bajo mi chaqueta llevaba a Sambo. Aquella tarde tenía que ir a la ciudad por negocios, y envolví el muñeco en papel de estraza. Mi maletín estaba ya completamente lleno, con la intención de consultar con un amigo del British Museum sobre su naturaleza y origen. Aparentemente Mary se había llevado a Yanni de visita a la esposa del vicario. No vi a ninguna de las dos antes de marcharme. No pude llevar a cabo mi plan, pues, mientras caminaba por Paternoster Row al día siguiente, con mi paquete bajo el brazo, Sambo fue robado. Me había detenido frente a una papelería en cuyo escaparate había un enorme mapa de África, flanqueado de Biblias. Me estaba preguntando por qué habían pintado de negro un área tan inmensa en vez de utilizar el escarlata, mucho más habitual, y había llegado a la conclusión de que probablemente se refería a minas de carbón sin explotar, cuando recibí un empujón en la espalda. Tras disculparme con el clérigo con el que topé de un modo más bien violento debido al golpe, me di cuenta de que mi paquete había desaparecido. Del ladrón no había ni rastro. Unos cuantos metros más allá vi la imponente masa de color azul oscuro de un policía. Di 2 pasos en su dirección con la intención de denunciar mi pérdida. Después me di media vuelta y me alejé en dirección contraria. Después de todo, Sambo no había sido amigo nuestro. 10 meses más tarde fui con Mary al Agricultural Hall para ver la exposición Oriente en Londres. Me había prometido que, si la acompañaba, pasaría después un día conmigo en la exposición franco-británica, una ganga a mi parecer no del todo aprovechada, ya que Mary rechazó con decisión pases gratis tanto para el ferrocarril escénico como para el Flip-Flap 12. Yo me alegré de haber ido, ya que tuve la oportunidad de reencontrarme con 2 viejos conocidos que de otro modo no hubiera visto, el capitán Carter, de mi antiguo regimiento, que acababa de ordenarse y marchaba a China de misiones, y Sambo. Este último parecía estar supervisando una aldea africana y se encontraba como en casa. Había una etiqueta atada a su brazo. En ella pude leer: este ídolo africano, sin duda alguna auténtico, fue encontrado en un compartimiento del metro de Bakeley. Nada se sabe sobre las circunstancias en las que llegó hasta allí, pero probablemente fue robado de algún museo. Este ídolo ofrece un interesante ejemplo de cómo eran los dioses adorados en la infancia de nuestra raza. La infancia de nuestra raza. Me pareció una frase particularmente apropiada, y pensé en Yanni.